Amén. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia, por darnos la vida, Señor, por permitir que podamos estar en este lugar y poder ponernos a cuenta, poder, Señor, hablarte, decirte, gritarte, Dios, que nos ayudes, pedirte que tu misericordia siempre nos rodee, Señor. Gracias por esta noche, gracias de verdad por todo lo que has hecho, por la oportunidad, Dios, de vivir todavía, por la oportunidad de servirte y de amarte. Gracias, Dios, quiero agradecerte profundamente y bendecirte en esta noche, Señor. También quiero entregarte todo en tus manos y por favor haz tu voluntad. Tú ayúdanos a hacer, Señor, según tu voluntad y manejarnos de acuerdo a tu voluntad. Que tu sangre preciosa nos lave, Dios, de todas esas manchas, de todos esos pecados, de toda la suciedad que hay, Señor. Tu palabra dice que abogado tenemos para con el Padre, a ti, Señor amado, y que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Gracias, papito, por esa sangre preciosa de tu Hijo Jesús. Permítenos ahora iniciar y estar en tus cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. El frío está terrible. Estoy sufriendo grave. Dijimos, ¿verdad? El anterior jueves no tuvimos discipulado porque estuvimos en el bautizo de Viacha. Por esa razón no pudimos estar. Así que nos ha quedado esa brecha de ese discipulado. Lo que quiero recordar de la anterior lección es que el llamado y los dones son irrevocables, ¿no ve? Hemos explicado con muchas cosas. Cuando vayamos a Juan vamos a ver. Hemos explicado, ¿no?, que de verdad Dios es alguien que restaura. A veces uno no puede entender, ¿no?, el amor de Dios, cómo restaura. ¿Se acuerdan? Hablamos del hijo pródigo, se salió, o sea, conscientemente, en todo su conocimiento, en su conciencia, perdón la reiteración, él se salió. En cambio la oveja se perdió y la moneda también, ¿no? ¿Y la moneda dónde se perdió? En la casa, ¿no? Entonces, dentro de la iglesia puede haber gente que salga ya muy conscientemente como lo hizo el hijo pródigo, o puede haber otros que se pierdan como fue la oveja, o puede haber otros como la moneda que se pierdan dentro de la iglesia. Para los tres Dios tiene fiesta. A mí, viendo que ya hemos avanzado, solamente recordando, vemos, ¿no?, que Dios no pierde ni una. Y Jesús dijo, no, lo que mi Padre me dio está en mi mano, yo no pierdo ni una. Ahora, es claro que alguien muy personalmente de una decisión propia salga, que es distinto, ¿ya? Ahora, habíamos hablado que la pérdida no solamente es dentro, sino afuera y dentro de algunos que se quedan, como el hijo mayor, y él estaba perdido igual que el hijo menor, igual estaba perdido, y estaba en el campo, y le dice, no, le trata con tú, ya no le dice papá. Habíamos hecho diferencias, ¿no? El hijo pródigo todavía siempre le dijo padre. En cambio este joven le perdió el respeto a su papá y le dijo tú, ¿se acuerdan, no ve? Tú sabes, ¿ya? Y fue un malcriado quedándose en la casa, ya cumplía por obligación, todo eso, ¿no? Y hemos visto del hijo pródigo que siempre le dijo papá, y no así el hijo mayor, ¿ya? Pero todo esto hemos visto que son pérdidas en la casa, no son pérdidas en el hogar. Haciendo un resumen, solamente quiero hacer un resumen. La oveja perdida, el Señor Jesús vino por los pecadores perdidos, al final es una fiesta. Jesús tuvo que venir a salvarnos a todos nosotros, ¿ya? En cambio, con la oveja hemos visto, ¿no? El padre pierde uno de los hijos que se vuelve al mundo, cayó la posilga y allí volvió y regresó a la casa. Hemos dicho que el hijo siempre regresa a casa. Entonces son dos pérdidas. Uno, la primera, a los suyos vino y los suyos no les recibieron, fue una pérdida desde la eternidad. No sé cómo hablar, ¿no? Cómo poder decir desde cuándo el hombre se perdió. Algunos dicen que se perdió desde la eternidad, y esa es otra lección que no la vamos a tocar. Pero el hombre se perdió aquí en la tierra y el pecado entró y el hombre salió pues de toda voluntad de Dios y se desfiguró, ya no en la imagen del Señor. Entonces el Señor tuvo que venir a salvar a ellos.
Pero dentro de la iglesia, dentro del conglomerado que hay, hubo alguno que se salió, ¿no? Y llegó hasta la pocilga. Pero un día regresó a casa. Ya habíamos dicho, el hijo siempre regresa a casa, ¿ya? Entonces, todos los tres terminan en una fiesta. Ya la oveja se sale a buscar, pero el hijo se espera en la casa. Entonces, son tres connotaciones que hemos visto. La mujer que pierde el dracma representa, habíamos dicho, ¿no?, como una situación de enseñanza didáctica para nosotros, es que se pierde dentro de la casa y también es hallado. Ahora, habíamos dicho de esta mujer que tenía en la frente, ¿no?, esas 10 monedas que tipificaban que estaba comprometida, que era una mujer comprometida. Y perder una de esas monedas implicaba que su compromiso estaba en riesgo, su dote estaba en riesgo, y por sobre todo se la podía ver como alguien infiel y alguien que había perdido todos estos honores. Ahora, la oveja sin razonamiento se la vende y se la rescata. La moneda había que revalorizarla, hemos dicho, ¿no? Nunca perdió su valor. Para el Señor nosotros no perdemos el valor. Es el enemigo que nos hace perder y nos hace creer que no tenemos una estima propia. Entonces, para el Señor no. Si se perdió una moneda de 5 pesos en la casa, por más que se pierda, su valor mantiene. Ahora, que estaba empolvada, ¿no ve? Al hijo hay que esperarle que entre en razonamiento, ¿ya? Porque él perdió su razonamiento. Entonces, Cristo busca la oveja perdida, el Espíritu da valor a la nueva moneda, de nuevo a la moneda, y el Padre nos deja para que reaccionemos, para que encontremos el valor. De ahí hemos dicho, no es bueno descuidar los dones que nosotros tenemos. Ahora, los dones trastocados es grave, ¿no? Se puede trastocar los dones. Si nosotros no sabemos cuidarlo, este don puede trastocarse. O sea, como en Balaam, ¿se acuerda? Él empezó como profeta de Dios, aunque muchos no consideran, diremos, su servicio como un profeta, pero la Biblia dice que era un profeta y que se desvió y terminó como adivino. Entonces, muchas veces las cosas que Dios nos da, nosotros lo trastocamos, lo destrozamos, lo arruinamos. Entonces, por eso Timoteo le dice, no, tienes que tener responsabilidad y cuidar el don que Dios te ha dado. Ahora, siempre hay que avivarlo, siempre hay que pedir que Dios nos dé poder, porque nos ha sido impuesto, nos ha dado, no es de cobardía, entonces hay que amarlo. Ahora, hemos visto esto en Lucero, ¿no?, que él era el sello de la perfección. Ahí sigue el mismo error. Y él tenía todos los dones, pero él los trastocó, ¿ya? Ahora, dentro de esos dones había uno solo que era oro, que significa la divinidad, la esencia de Dios. Y estoy recordando solamente. Entonces, como en Corintios, él tenía todos los dones. ¿Qué pasó? Lo trastocó. Él paseaba por las piedras de fuego, que es el conocimiento de Dios. Pero en un momento entró el orgullo, la soberbia, y se corrompió. ¿Se acuerdan? La palabra corromper es destruir, adulterar, podrirse, arruinar. Arruinó los dones. Entonces puede haber gente dentro de la iglesia que arruine los dones de Dios. Dios no los ha quitado, uno los ha destrozado. Uno de alguna manera los ha empleado mal, los ha hecho que esto no sea el servicio del Señor. Entonces dice, ¿no?, en medio de las piedras, que son los dones espirituales o los valores que hemos hablado. Y aquí hemos visto esto. Y hay más, ¿no? Hemos terminado. El don de discernimiento, de ciencia o sabiduría se puede trastocar en adivinación, si no lo sabemos cuidar. Eso es con Balaam. El don de lenguas, interpretación en lenguas diabólicas y agüeros. Y por eso Dios dice debe haber interpretación en la iglesia. Ya sanidad, milagros, trastoque, hechizos, brujerías, etcétera, etcétera, como hay afuera esas sanidades. Las profecías, trastoques, maldiciones, etcétera. ¿No ve? Y aquí hemos hablado acerca un poquito de este joven, volviendo a nuestro tema, lo que Dios quería, ¿no ve? Ahora, hemos dicho, no somos libres de caer en un pecado, no somos libres de caer en el camino. No, nadie puede decir yo nunca voy a caer. Y este joven tenía el don de sanidad, tenía el don de escuchar al Señor, tenía dones muy especiales, pero el enemigo ya lo había estado esperando. Y cuando uno se acumula los errores, el enemigo es muy, ¿cómo le digo?, muy cruel de atormentarnos y hacernos sentir basura. Y cuando uno se siente en esa situación, uno cae en el camino. Ahí aparece el león, cae en el camino.
Y todo esto parece que a uno no lo deja levantar. Y ese fue el problema de este joven. Y eso es lo que vamos a hablar en la siguiente lección y que estamos recordando. Y lo que hemos dicho, ¿no? Con Romanos, ya, los dones de Dios son irrevocables. Y a pesar que este joven estaba caído, Dios nunca perdió el valor de este joven. Para Dios siempre tenía un valor como la moneda perdida, ¿ya? Y de ahí es que vamos a ir ya a lo que ahora nos corresponde. Un poquito he resumido para los que, bueno, muchos no han venido, hemos hablado muchísimo de esta clase. Quitados del lomo del asno. Ya, este es el tema de hoy. Lo quitaron a este joven. Tenía una meta. Pablo dice: prosigo a la meta. Todos tenemos una meta a donde llegar. Para muchos la patria celestial, casi para todos nosotros, sabemos dónde tenemos que llegar. Pero el enemigo no quiere que lleguemos. Entonces un poquito aquí vamos a entender, y le pido a Dios que no quiero ser muy alegórico, sino tener una interpretación con base bíblica. Entonces desde aquí vemos cómo el enemigo nos quita del lomo del asno y por qué es tan importante esta situación. Ya, voy a esperar que un poquito reaccione la máquina. Ahora sí. O sea, seguimos con este tema, ¿no? Está ahí. ¿Qué pasó con este joven? ¿Se acuerdan qué pasó con este joven? Recordaremos con ustedes. ¿Qué pasó con este joven? Ya está bien. ¿Cuál era su objetivo? ¿Qué le había dicho? Reprender la idolatría de Samaria. Porque el rey había instituido otras fechas, había instituido otros dioses y otros sacerdotes. Había cambiado todas las cosas. Y este hombre vino ¿desde dónde? ¿Se acuerda alguien? De Judá. Judá es alabanza. ¿Y vino cómo? ¿En qué actitud? O sea, no sé cómo decirle. En ayuno, yo lo diré. Ya. Vino en ayuno. Sí, porque no sabía cómo preguntar. Vino en ayuno. Cuando lo encontró, le dijo. ¿Dios los respaldó en su ministerio? Plenamente. ¿Él estaba convencido de su llamado? Sí, muy convencido, como muchos de nosotros. ¿Cuál fue su delito, si hubiera delito? ¿Cuál fue su delito, si es que fuera delito? ¿Cuál fue el problema que él tuvo al volver? Detenerse. Qué terrible es detenerse, ¿verdad? Qué grave es parar. Y paró. ¿Y debajo de qué descansó? A ver, recordaremos. De un árbol. ¿Qué significa para nosotros los árboles? Coberturas. Debajo de la cobertura que tú estás, puede ocasionar un daño o puede levantarte. Y hemos visto coberturas muy dañinas, ¿no? Y en esa cobertura le encontró el falso profeta. ¿Qué tipifica el falso profeta? A ver, recordaremos, por favor. ¿Qué tipifica? O sea, ¿qué es para nosotros? O sea, no lo pudo engañar el Estado. No lo pudo engañar lo político. ¿Qué lo engañó? Los religiosos. O sea, el problema hoy no es afuera ya, es la propia religión la que nos engaña. Y hoy está terrible la situación. Hay una nueva tendencia a nivel mundial que muchos pastores están declarando que Cristo no vuelve. Y está haciendo una ola que está entrando a la iglesia diciendo que no vuelve Jesús. Y que tenemos que estar nomás con la corriente teológica de el reino ya que en Bolivia ya ha crecido mucho esta corriente doctrinal. Y eso fue lo que le engañó. Y volvió. ¿Y qué hizo? ¿Qué comió? Que había dos cosas que él no debía comer: pan y agua, aunque tipifica todo alimento, ¿no? Pero explícito. No otro pan ni otra agua. ¿Y qué hace él? Come. ¿Y qué le dice luego el profeta? Bueno, el falso profeta, por haber comido. ¿Y él qué sigue haciendo? Ese era el problema que hemos estudiado. Siempre hemos dicho, ¿por qué seguía comiendo? ¿No debería parar? Fue su culpabilidad, no la sé.
no hacemos. Pero de ahí hemos hecho todo un estudio, ¿no? ¿Cuál fue el estudio que hicimos? Pecado de muerte. Pecado de muerte. Y ahí establecimos que continuar en algo trae, ¿qué cosa? Pecado de muerte, ¿no? ¿Y qué dijo Dios? Según la epístola de Tercera Juan, o sí, Juan creo que es. ¿Qué dijo Dios acerca de ese pecado? ¿Te acuerdas de él? ¿Qué dijo Dios de ese pecado? Que no ores, que Dios no te iba a escuchar, que ya estaba decretado. ¿Quiénes más o menos recordamos nosotros que cometió ese pecado de muerte? Sansón. ¿Perdón, quién? Ananías y Zafira. Y bueno, hablamos de otros más. ¿Ya? Ahora, como les digo, no quiero ir al peligro de la alegoría, o sea, de hacerlo todo una figura de imaginarme, sino quiero siempre ir a la palabra del Señor. Cuando el joven se retiró de la mesa, apareció el león. Ahora dice que ese tiempo los leones se infestaban y varias veces estos leones atacaban. Pero ¿dónde estaba aquí el asunto? ¿Qué pasó? Porque era algo sobrenatural. Y fue la siguiente lección, los límites del león. ¿Qué pasó con el león? No podía. No es que no podía, que ha debido querer. Ya, pero ¿qué pasó? Dios le impidió. A ver. Y el asno no se escapó, se quedó. Ahora habíamos preguntado, ¿por qué? O sea, ¿por qué no se fue el asno y solamente se quedó el león? Porque es cabalgadura, porque había una meta que seguir. O sea, estamos volviendo como de la moneda. Dios nunca le perdió la fe a este joven. Y doy gracias a Dios bien harto porque hasta el pastor puede perder la fe en ti. Hasta tu amigo puede perder la fe en ti. Un hermano puede perder la fe en ti. Pero Dios nunca. Jamás. Sé que los recuerdos a veces vienen, pero una vez yo recuerdo, se reunieron mi papá y mis hermanos. Juanqui, ni como pequeñito Juanqui era, no se debe acordar nada. Y mis hermanos mayores se reunieron y le dijeron a mi papá, papá, Freddy no tiene solución, así le dijeron. Y yo sin querer escuché del otro lado. Y le dijeron, no, él nos ríe, él no hace nada, se nos ha vuelto un problema en la casa. Y les recomendaron a mi papá que me lleven a un psicólogo, yo recuerdo eso, porque decían que yo estaba totalmente mal y perdido, y que yo iba a hacer un daño en la casa. A veces uno piensa, no, ahora no estoy hablando mal de mi familia, yo creo que ha debido ser así, tanto debido caer, yo digo, ¿no? Pero ¿qué pasó? Se perdió, me perdieron el valor, o sea, yo no tenía ningún valor. La iglesia, lo mismo, ¿no? Llegué y era algo inútil yo. Entonces, estaba perdido dentro de mi familia, estaba perdido dentro de mi casa, dentro de la iglesia, no tenía ningún valor. Perdón por hacer el ejemplo. Pensar y decir que yo iba a ser pastor, cero, o sea, jamás, hermanos, nunca. Porque yo mismo, como este joven, creo que estaba tendido en el camino y dije, no, nunca. Si voy a hacer algo, y yo tenía ¿cómo le digo? Algo que yo quería hacer por el Señor hasta mi muerte. Vaya, quería limpiar la iglesia, nada más. Yo le decía a Dios, esa es mi única función en la iglesia. Y yo voy a morir limpiando la iglesia. Y así empecé todo. Pero, o sea, si dan cuenta, mi estima estaba por los suelos. La estima de Dios que me había puesto no estaba. Pero hasta ahí yo digo, ¿no? Dios jamás dijo que yo no tenía un valor. No, jamás, nunca. Él siempre ha estado ahí. He ido a oraciones casi durante 2 años, pero he estado orando en un rincón porque nadie me hablaba. Pero Dios nunca me dejó. Y creo que eso nosotros deberíamos valorarlo, ¿no? O sea, si Él no ha perdido el valor nosotros, ¿cómo no valorarlo a Él? ¿Cómo no cantarle? ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no adorarle? Y es ahí que Él me levantó. Y puede ser que algunas veces yo me tienda en el camino, como cualquiera de nosotros, que de alguna manera el enemigo me engañe por alguna situación,
Porque les dije, no, Pablo dice, no pretendo yo haberlo alcanzado todo, sino me alargo, me estiro para alcanzar. No hemos alcanzado ni los pastores ni nadie. Y a veces uno queda tendido en el camino. Pero Dios siempre te va a buscar. Y uno cuando llega a eso dice, no, ¿cómo Dios puede ser tan especial? Y lo que más me llama la atención, lo que hemos hablado en la lección, es que no permite que el león te mate, porque Él quiere destrozarte. Él vino para matar, robar y destruir. Pero lo único que hace, ¿qué es? Mirarte, nada más, no puede hacer más. Solamente te mira cómo estás tendido en el camino. Y no puede agarrar su garra y destrozarte y comerte, no puede. Porque está Dios cuidando tu vida. Ahora, lo que vamos a ver es mucho, ¿no? Hay un tiempo para levantarse. Y vamos a ver los 3 jóvenes que resucitaron en la Biblia, en las 3 resurrecciones que el Señor hizo, lo vamos a ver. Pero lo que a mí me agrada, eso es de Dios. Y si yo resumo toda la lección aquí, si lo termino, es que el asno nunca se fue, nunca se fue. Y tampoco se lo tragó al asno, no lo destrozó, fue antinatural todo. Ahora le estoy resumiendo porque a eso vamos a llegar, o sea, le estoy dando ya un panorama, porque el asno es cabalgadura de reyes. Jesús entró en un pollino a Jerusalén, ¿ya? Y él tenía dignidad de rey, y ya Isaías profetizó. Entonces nosotros somos reyes y sacerdotes, ¿ya? Nosotros no es con espíritu, no es con espada, dijo el Señor, sino con su Espíritu Santo. Vamos a llegar a esto, estoy haciéndole como que me estoy yendo adelante para que usted me entienda de a poco, ¿ya? Antes le era prohibido por Dios que los reyes tengan caballos. Salomón falló y por eso fue castigado. Los reyes tenían prohibido 3 cosas, si no recuerdo mal: tener muchas mujeres, caballos y acumular riquezas. Si no estoy mal, son 3 cosas que Dios les prohibió. Y que de alguna manera fallaron mucho. Salomón falló porque importó caballos. Porque el caballo fue un cuadrúpedo que fue traído después, pero que Dios lo prohibía porque era de guerra. Por eso el Señor montó en un asno, ¿y cómo va a volver? En un caballo. ¿Ya? Porque ya no va a venir a ser insultado, ¿no? Pero mientras nosotros tenemos el deber de estar sentados sobre el lomo del asno para predicar un evangelio de paz, un evangelio que nos diga que sí podemos extender el evangelio con la paz. A paz fuimos llamados. No estamos llamados a la guerra. Bueno, hay una guerra espiritual, pero a nosotros Dios nos ha llamado a pedir perdón, a humillarnos, a saber caminar en esas situaciones. Entonces el asno estuvo ahí porque él era un rey. Ahora, es cierto, es un profeta, pero era un rey, porque dice la Biblia que nosotros somos reyes y sacerdotes. Ahora, ¿por qué no partió el asno? O sea, ¿cuál fue el objetivo de este asno? Se dice que el asno es muy inteligente, es más inteligente que el caballo. Dice que tiene la capacidad de recordar después de 25 años, igual que el elefante, el asno. Entonces no sé por qué proverbialmente le han puesto que es estúpido y a los niños le han puesto orejas de asno. No, dice, se han equivocado, no es así, ya, no es así. Pero lo que yo le digo es que, ¿por qué se quedó el asno? A ver, si nosotros terminamos la lección, ¿por qué cree que se quedó el asno ahí? Y tampoco escapó. Si hiciéramos un resumen de lo que vamos a hablar y termináramos hoy la lección y pasar algo, tengo que viajar, hermanos, terminaremos aquí, digo. ¿Qué sería? ¿Por qué se quedó el asno? Sí, había que volver a montar para seguir el destino, porque Dios siempre te va a esperar para que tomes tu lugar, que cabalgues a tu meta. Entonces cuando vamos esto, ya conocemos la lección. Dice, yéndose le topó un león en el camino, no le dejó llegar a la meta, y no estaba extraviado fuera del camino, estaba en el camino. Y Jesús dijo, yo soy el camino, y no solamente el camino, la verdad y la vida. Ahí quedó postrado este joven. O sea, el ataque más, ¿cómo le digo? El ataque con más saña que tiene el enemigo es matarnos en la iglesia, es matarnos en su labor, es matarnos en su trabajo, y eso duele, porque de pronto, no sé, te mata aquí encontrándote algo que te pueda acusar y que la iglesia se enoje o haya un juicio, es matarte aquí. Entonces en el camino, y le mató. La Biblia en Efesios dice, ¿no? Estaban muertos ustedes en vuestros delitos y pecados, y ese joven había cometido un pecado, y su cuerpo estaba echado en el camino, ya tendido en el camino. Ahora, jamás Jesús se va a pasar por el camino, Él es el camino. Lo que Él hace ahora
Muchos dicen que este león es Jesús y que también lo iba a restaurar. Muchos dicen, otros dicen que es el instrumento de Satanás para agarrarlo. Yo voy a agarrar una de las interpretaciones, pero vamos a tratar de hablar también de la otra. Pero el asno estaba junto a él y el león también estaba junto al cuerpo, vigilando. Ahora, esto no, yo no he visto un estudio, por eso les digo, no quiero alegorizarlo mucho, no quiero salirme de la estructura bíblica, pero yo he hecho preguntas, varias preguntas me hice, porque un estudio es a base de preguntas. Y yo me preguntaba y decía, ¿por qué se quedó el león? ¿Qué estaba haciendo? Y bueno, las conclusiones que yo sacaba era vigilando para que él no se levante. Y dice la Biblia, Satanás está como el león rugiente buscando a quién devorar, pero no va a poder devorar si hay los límites del Señor. Ahora, vayamos a esto. No significa que el profeta recibió castigo eterno, ¿ya? Si bien es un pecado de muerte, ¿ya?, no significa que él se ha ido al infierno, ¿ya? No significa. Esta desobediencia estaría en la misma categoría de Moisés. Porque ahora, ¿cuál sería el único modo de que él se vaya al infierno? Que no se arrepienta, ¿no ve? Ahora, no creo, porque todo el escenario me muestra, porque inclusive cuando lo entierran como profeta. Todo el escenario me muestra que Dios quiere restaurarlo, ¿ya? Aunque no lo vamos a ver físicamente en él, lo vamos a ver en nosotros, la restauración de Dios. Ahora, lo mismo con Sansón, ¿se acuerdan? Sansón falló, cometió un terrible pecado. David falló. Pero David tuvo años en que escribió el Salmo 51, donde él dice, ¿no?, su condición. Y Sansón tuvo la oportunidad de dar vueltas y vueltas y vueltas y pedirle perdón al Señor y que su cabello vuelva a crecer. Ahora, en este sentido, en este joven, cuando vino la palabra de Dios, y aunque él siguió comiendo, él era un hombre de Dios porque tenía convicciones claras. ¿No cree usted que se haya arrepentido en ese corto trayecto? ¿Qué dice? No creo que haya ido y le ha dicho, Señor, perdóname. A ver, en ustedes haremos con nosotros. ¿Tenemos nosotros el Espíritu Santo de Dios? Sí. ¿Qué hace el Espíritu Santo de Dios en nosotros? Nos redarguye. Cuando tú cometes un pecado, o yo cometo un pecado, cualquiera comete un pecado, ¿qué hace instantáneamente el Espíritu Santo? Nos habla, nos redarguye. Nos sentimos mal. Es rápido. El problema es cuando endureces tu corazón y ya no lo escuches. Pero si lo escuchas, Él siempre va a hablar y te va a pedir que retornes al Señor. Ahora este era un profeta, un anónimo. Ahora anónimo por muchas situaciones porque nos habla a todos nosotros. Obediente en extremo, que ayunaba. Su error fue que alguien de su misma, qué sé yo, función sacerdotal, lo ha hecho extraviar, ¿ya? Y de no poder ir a Dios. Ahora, ¿por qué siguió comiendo? Tal vez nerviosismo, no lo sé, pero yo pienso, ¿no?, que él se ha arrepentido. Se ha arrepentido, porque de lo caso contrario, este león lo hubiera devorado totalmente. Entonces, una de las cosas que Dios quiere en nuestra vida es que aún el pecado sea tan grande, deja que el Espíritu Santo te conmueva. Y vayas y le pidas perdón, y aunque estés tendido en el camino, Dios te va a restaurar. A ver, sigamos. Vamos a ver Deuteronomio. ¿Cuál fue el pecado de Moisés? ¿Qué pasó con Moisés? ¿Qué hizo antes de leer? ¿Qué hizo Moisés? Golpeó la roca. Dos cosas tenía que hacer Moisés. Primero, ¿qué debía hacer? Golpear. Luego, hablar. ¿No ve? ¿Se acuerdan? ¿Y qué hizo la segunda vez? La golpeó. ¿Y cuántas veces? Dos todavía. Y la roca es Jesús, y no se puede golpear ya. Una vez ya fue golpeado. Hemos dicho, Jesús no puede ser crucificado otra vez por nosotros. Entonces Dios le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida. ¿No entró? Sí. Deuteronomio 34:4. Entonces el Señor le dijo a Moisés, esta es la tierra que le prometí bajo juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dije, le daré a tus descendientes. Ahora te he permitido verla con tus propios ojos, pero no entrarás en ella. ¿Ya? Vas a ver, pero no vas a entrar. ¿A qué nos recuerda eso? Y heredar, o sea, heredar. Lo que Jesús le dijo a quién. Nicodemo. Nicodemo. No sé. Pregunto, y me pregunto a mí, ¿ustedes han visto la gloria de Dios?
una salita. ¿Los demás no vieron la gloria de Dios? Sí. Amén. Yo sí que he visto la gloria de Dios. Pero viendo, no entrar. O sea, ¿cómo puedo ver milagros de Dios, el poder de Dios y no entrar a la tierra prometida? No me imagino, ¿no? Y nosotros hemos visto la gloria de Dios. Yo he visto la gloria de Dios en mis hijos, he visto la gloria de Dios conmigo, he visto la gloria de Dios en su amor, pero qué terrible sería no entrar. Y Dios dice, no, yo lo he dicho bajo juramento, por ese pecado que has hecho, ¿no ve? No entrarás en ella. Así que Moisés, siervo del Señor, murió allí en la tierra de Moab, tal como el Señor lo había dicho. Este es un problema, hermanos. Esto es algo que el joven vio la gloria de Dios, vio como la mano se secó, vio como el altar se quebró, vio la gloria de Dios. Vio la gloria de Dios cuando Dios los respaldó y salió triunfante de ahí. Pero no entró. No entró donde él debería entrar. Ese es su problema. Y aquí yo ya quiero un poco recordar lo que la Biblia dice. Pero los hombres que habían subido con él replicaron: no podemos atacar a esa gente porque es más fuerte que nosotros. Y divulgaron entre los israelitas falsos rumores acerca del país que habían explorado, diciendo: la tierra que recorrimos y exploramos devora a sus propios habitantes. Toda la gente que vimos allí es muy alta. El problema de ver es terrible. Miren acá: todos caerán muertos en este desierto, ya que se quejaron en contra de mí. Cada uno de los registrados que tiene 20 años o más morirá, no entrará. O sea, ¿cómo ves? Unos ven la gloria de Dios y luego ven los problemas, y entraron en desobediencia y no entraron. Ahora, en este joven prácticamente fue eso. Vio la gloria de Dios, pero no entró a la meta. Y de ahí yo quiero desglosar lo que vamos a hablar hoy en Juan. Y Éxodo 13, 19, ¿se acuerdan que esta es una lección que hemos hablado? Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haráis subir mis huesos de aquí con vosotros. Este es un tema que hemos dado, les quiero recordar. Solamente 3 entraron a la tierra prometida. ¿Quiénes son? ¿Quién es? Josué, Caleb ¿y quién? Sí. Los que entraron a la tierra prometida fueron Josué y Caleb. Y uno que entró muerto, José. Y José dijo, ¿verdad? Él recibió palabra y dijo: Dios nos va a visitar y no quiero que me entierren en Egipto. Cuando llegue el día, sáquenme. Fue el único que no protestó absolutamente nada en el desierto. ¿Por qué? Lógico. ¿Cómo nosotros deberíamos pasar el desierto? Muertos. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hueso significa vigor. Y aunque él parecía muerto, tenía vigor y dio vigor a su pueblo. Ahora, esto de morir es bien interesante, ¿no? Si nosotros morimos, el desierto no va a tener el poder de retenernos. Y José no los retuvieron, por eso fueron 3, ¿ya? Tomó también consigo Moisés los huesos de Josué, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Josué 24:32. Los huesos de José que los israelitas trasladaron desde Egipto fueron enterrados ¿dónde? En Siquem. ¿Y Siquem qué era? La tierra prometida. 3 entraron. 2 vivos que hemos entendido sus funciones y 1 muerto. Y ese es el único que entró de la anterior generación y todavía de la más anterior generación, porque Dios dijo: ninguno va a entrar, de 20 años para arriba van a morir y los de 20 años para abajo van a entrar. Pero José entró, ¿ya? Y entró en vigor, en fuerza y en poder.
Ahora, eso nos enseña a nosotros y nos enseña, ¿no?, que muchas veces es preferible callar y aprender de las circunstancias. Y mejor es morir en Cristo y decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y como dice la palabra, ¿no?, cuanto más eres atribulado exteriormente, interiormente rejuveneces. Cuanto más es la presión y los problemas, mayor es el poder del Espíritu Santo, dice. Entonces, en estas tres alusiones que estamos hablando, que estamos diciendo, es una situación de entrar a la tierra prometida. Ahora sí, vayamos con esto. Ya hemos visto en un momento, pero lo vamos a volver otra vez. Juan 3:3. Les respondió Jesús, de cierto, te digo que el que no nace de nuevo no puede ver. ¿Ya? Verso 5. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar. Y es distinto. Algunos dicen, no, son sinónimos, ver y entrar, son juntos, dice. No, una cosa es ver y otra cosa es entrar. ¿Ya? Y Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán? Entonces, tres cosas que Dios quiere que nosotros, tres formas progresivas en nuestra vida. Y tres siempre ha sido todo, ¿no? Llamados, elegidos y fieles, lugar santo, lugar atrio santo y lugar santísimo. Labrador, ¿qué es el otro? Atleta y soldado. Tres, progresiones, siempre son progresiones. Gracias, pastor, siempre son progresiones. Y aquí el Señor está diciéndole a Nicodemo, ¿no? Tres cosas que tienes que hacer. Tienes que ver, ¿ya? Vamos a ver esa palabra un poco, ver, ¿ya? Entonces, perdón por ese error, por favor, ¿ya? Ver, entrar y heredar. Mil disculpas por el error. Son tres cosas que el Señor me dice. Y Jesús le dijo a Nicodemo, tú eres maestro de la ley, pero tienes que ver. Y para ver, ¿qué tienes que hacer? Tienes que nacer de nuevo, ¿ya? Les respondió Jesús, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver. Entonces, para ver el reino de Dios, yo tengo que nacer de nuevo. Y eso es claro. Entonces, todos los que han nacido de nuevo ven el reino de Dios, ¿ya? Y cuando nosotros hemos nacido de nuevo, hemos visto la gloria de Dios, es ver la gloria de Dios. Pero otra vez le vuelve a preguntar Nicodemo. Entonces Jesús les responde, ¿no? Ahora, para entrar, ¿qué tiene que hacer? Nacer de agua y de espíritu. Esto es entrar. Si nosotros hacemos una alusión directa a esto, sin hacer más, es bautizo y bautizo en espíritu. Dos cosas claras. Eso es entrar. Entonces, si has visto pero no te has bautizado, no estás entrando. ¿Ya? Si no has nacido o si no has sido bautizado en el espíritu, tampoco puedes entrar. Ahora, ya hemos explicado cuando hemos avanzado este estudio acerca de las llenuras que el Espíritu Santo hace. Pero esa es la tercera. Pero yo dije, no basta ver, hay que entrar. Pero muchos de los que entran se quedan ahí. No, hay que heredar. El Señor le dijo, Jesús es el heredero de todo. ¿Y nosotros qué somos? Coherederos. ¿Ya? Nosotros también heredamos. Entonces el tercer aspecto que nosotros debemos hacer es heredar. Ahora, hay algunas cosas que aquí la Biblia me dice de quienes no pueden heredar, ¿ya? Los injustos, ¿ya? Y esto estaría pasando en los que han entrado, y lo que pasaría hoy, como dice Timoteo, fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, no pueden heredar el reino de Dios. Ahora, eso éramos algunos de nosotros, dice. Leamos por favor algunas citas, ¿ya? Vamos a leer Mateo 6:33. ¿Qué dice? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces no solamente veas, no solamente es nacer de nuevo. Ahora tienes que buscar, proyectate, estudiar, ten el discipulado, busca el reino de Dios. El reino significa basilea, significa el poder, las cosas que Dios tiene preparados. Entra, busca, esforzate. Y su justicia, lo que Cristo ha hecho en la cruz. Y todo lo demás Dios te va a añadir, tus preocupaciones, pero busca. O sea, lo que Dios me está diciendo hoy claramente es que yo no solamente debería nacer y ver, sino ahora yo tengo que entrar. Y para entrar, ¿qué tengo que hacer? Buscar. ¿Y qué debo buscar? De Dios, el reino de Dios. Ahora la Biblia dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino gozo y paz. ¿Cómo busco gozo y paz?
El reino de Dios, dice, hay actos del reino de Dios que tal vez podíamos buscarlo, ¿no? Es milagros, es sanidad, es poder de Dios. Entonces uno, hermanos, tiene que buscar eso. Si yo no busco eso, no estoy entrando a ese nivel, a esa, ¿cómo le digo? A esa esfera superior de espiritualidad. No, figura un poco a lo gnóstico, ¿no? ¿Cómo le digo? Caminar en nuevas dimensiones. Cuando Moisés entró a donde estaba el Señor con la zarza, él tenía un calzado egipcio. Por eso Dios le dijo, quítate sus calzados, porque lo que vas a caminar ahora son nuevas dimensiones. Entonces el cristiano, camina en nuevas dimensiones, camina de poder en poder, de gloria en gloria. Son cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman, dice. ¿Y cómo voy a ver eso? Entrando a su reino. Estudio la palabra. Ahora, una forma de entrar al reino es el ayuno, que a veces no lo hacemos muchos y no podemos entrar. La oración, son cosas que Dios nos dice, entrad al reino, ¿ya? Es el reino. A ver qué dice Lucas 16:16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar por él, en él. Entonces, cuando el evangelio fue anunciado, hermanos, mucha gente no sabía, no conocía, eran esclavos del pecado, esclavos de las situaciones que vivían. Cuando el evangelio vino, en Mateo dice, y los violentos lo arrebatan, dice. ¿No ve? Cuando el evangelio vino, la gente se enteró del evangelio que podía librarlos y se empezó a esforzar para saber qué cosa, las promesas de Dios. Se empezó a esforzar para saber cómo puede ser uno libre. Se empezó a esforzar para romper maldiciones. Se empezó a esforzar para que la iglesia, por ejemplo, crezca. Se empezó a esforzar por su familia para ganar. Entonces sufrió violencia el reino de los cielos, porque los esforzados, los valientes empezaron a eso, y los hogares fueron transformados y cambiados. Pero para eso, ¿qué tenía que hacer uno? Buscar, entrar. No me puedo contentar con estar ahí. Este joven ahí se quedó, vio y no logró entrar, y eso es lo que Dios iba a restituir en él. Ahora, vamos a seguir viendo. La palabra buscar, o sea, es buscar, esforzarse, entrar y avanzar para heredarlo. ¿Ya? Entonces, lo que hoy me está diciendo Dios, no te quedes con mirar. No te quedes con ver la gloria de Dios. No te quedes por contar lo que Dios ha hecho, lo que el Señor ha hecho por ti. No, ahora entra. Es como si estuviéramos solamente en el atrio y viéramos cómo el maná cae y nuestra ropa nunca se envejece. Pero Dios dice, yo tengo allá frutos ya en la tierra prometida, y son 7, casi toditos son, y tienen un objetivo, y en el tabernáculo están todos esos frutos. Ya, pero tienes que entrar donde está la tierra prometida. Pero muchos se quedaron solamente en el atrio, y algunos ingresaron al lugar santo y comieron el pan, ¿se acuerdan? De la presencia. Pero había que entrar más adentro para comer el pan escondido. La Biblia ya ha sido concreta para nosotros. Los sellos han sido desatados, y lo que Daniel no pudo saber, Dios nos lo está revelando hoy. Pero no va a venir pues por un acto de gracia, no va a venir porque sin que tú hagas nada. La Biblia dice que a nadie llamó estando en holgazanería, o sea, estando flojo. Dios siempre llamó a la gente que trabajaba en sus cosas, al copero, a todos los llamó haciendo algo. Entonces hoy, hermanos, si queremos saber del Señor, queremos saber, porque dice Dios no hará nada sin que sus profetas no sepan. Ahora, podemos saber muchas cosas, pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar, tengo que entrar. Y se han dado cuenta, algo que el enemigo ha quitado en la iglesia, hablo general, es el ayuno, la oración y el clamar. Ha quitado bien harto. Porque yo recuerdo en mis tiempos, cómo era el ayuno, cómo era la oración. Siempre había en la iglesia oración en el desierto, siempre estaba proyectado. Ahora cuando les digo oración haremos en el desierto, pasó como el desierto, las serpientes, ya, de todo, es que ya nos hemos olvidado esas cosas. Las vigilias eran constantes, yo recuerdo, las vigilias no paraban, y vimos la gloria de Dios, y muchos entramos en esas esferas. Y yo puedo testificar que entré en esas esferas para ver el poder de Dios, pero había que esforzarse, ¿ya? Y había que violentarse. O sea, violentar, que significa no tanto ser violento, sino agarrar lo que Dios me ha dado a mí y cogerme de las bendiciones que hay.
¿Cuántas veces, hermanos, en familia hemos tenido maldiciones por atrás terribles, terribles? Y creo que el enemigo ataca, ¿no?, con maldiciones en las familias. Pero me he tenido que esforzar para buscar en Dios cómo uno tiene que ser libre. Me he tenido que esforzar y he sido violento. Perdón, por favor, lo uso como ejemplo, 1000 disculpas, le pido perdón. Cuando fui llamado a ser pastor, me esforcé. Porque iba a dejar todo, pero me esforcé en creer en su promesa, en creer que Él me iba a sustentar, en creer que Él iba a estar conmigo. Y Dios dice, no tienes que ser violento, ahora tienes que entrar y ver la gloria de Dios. Nosotros no estamos viendo esas cosas, debería ser natural en nosotros, debería ser algo, porque cuando María habla con el ángel, ni se asusta, porque era natural. Cuando Zacarías le habla a Dios en el templo, tampoco un poco está así, pero para ellos era natural ver el mundo sobrenatural y que Dios les hable. Hoy la iglesia como que ha bajado eso, ha bajado. Y son muy pocos que decimos, no, Dios me ha hablado en sueños, Dios se ha aparecido, o como yo les decía, no, el ángel de Dios me ha hablado, ha venido como un anciano. Ahora ni yo veo eso. Entonces necesitamos entrar. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que esforzarme. Ahora, ¿los ayunos serán un esfuerzo? ¿Cómo es, Micho? Pues es fácil. Es un esfuerzo. Más cuando trabajas. Más. ¿Hace qué tiempo no hacemos oraciones de madrugada? Dice, no. Años. Es que no nos estamos esforzando. Y la Biblia está diciendo, el reino ya es anunciado, la venida de Jesús ya es anunciado, y todos los que se esfuerzan entran por Él. Este tiempo va a ser un tiempo de esfuerzo. Ahora, será que tal vez no todos, pero hay algo que hacer. Sí, ¿no? ¿Te acuerdas? No ni tan años, hemos ido, sí, debe ser unos 2 años creo atrás, visitábamos hogar por hogar, íbamos a las 6 de la mañana a orar, siempre íbamos a orar, y Dios respondía, y hoy no estamos esforzándonos. Entonces, lo que estoy diciendo, lo primero es ver, y hemos visto la gloria de Dios, pero no estamos pensando para que nosotros veamos esa dimensión del Señor Jesús. ¿Qué dice Filipenses? Mira. ¿Dónde está Filipenses? Ay, tengo una equivocación. Abra usted su Biblia, por favor. A veces cometo errores. No pretendo que ya lo haya alcanzado, dice, ¿no ve? Sino que me extiendo, prosigo a asir lo que aquello Dios me ha dado. A ver, yo lo voy a tratar de leer. Dice, no sea que yo lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir para lo cual fui también asido por Cristo Jesús, ¿ya? Pero si usted está con su Biblia, eso dice. Entonces, ¿qué dice Pablo? La meta es una, ¿ya? Ahora, el problema no es tanto ganar, o sea, no es aquí ganar, sino ¿cuál es el objetivo? Llegar a la meta. El objetivo es llegar a la meta. En nuestras maratones algunas veces hemos visto, ¿no?, cuando hay una maratón, ya los 3 primeros ya son premiados, pero de pronto informa, hay alguien cojito que sigue corriendo. La gente lo espera, porque su objetivo no es ganar el premio. ¿Cuál es su objetivo? Llegar a la meta. Entonces, Pablo, alguien léamelo por favor. ¿Quién lo tiene? ¿Juanqui? Filipenses. A ver, misito. Sí. Entonces Pablo está diciendo eso, no, soy todavía humano, ¿ya? Pese que él tenía las promesas, pero él sigue en la carrera, porque dice, no que anunciando yo también pueda ser eliminado. A ver, seguí. Sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Ya. Y el verso siguiente dice, prosigo a la meta. No, prosigo a la meta. Ahora, la versión Reina Valera dice extendiéndome. Y esa palabra extendiéndome quiere decir, es como si 2 estuvieran corriendo y uno, aunque sea con un dedo, quiere ganar, quiere extender, o sea, quiere llegar a la meta. Entonces Dios me está diciendo eso, tienes que ponerle el empeño, o sea, dale el empeño. Ya, tal vez es un esfuerzo hacer algunas cosas en la iglesia,
pero hazlo, extendete, entra a esas cosas, tienes que entrar. Entonces el siguiente es entrar. Entonces el reino de Dios es un proceso. ¿Cómo inicia? ¿Ya? Cuando vemos. ¿Y cómo finaliza? Cuando heredamos. Pero en el medio, ¿qué tengo que hacer yo? Esforzarme. Ayer le cuento que no quería ir a Huaricana, no quería. Me he rebelado con el Señor, no voy a ir, le dije. No, ay Señor, estoy cansado, le dije. Y me llama, pastor, me dice, ¿va a ir a Huaricana? Sí, vamos, le voy a llevar a mi coche. No hay otra, no, ya, dije. Y fui, pero tenía que ir, o sea, hice un esfuerzo, tenía que ir. Tenemos una reunión allá para coordinar la construcción. Sé que el ejemplo es un poco sencillo, pero hay veces que necesitamos esforzarnos, necesitamos darle duro, ¿ya? Entre ver y heredar está esforzarnos en el Señor. La palabra ver viene de una palabra griega que es eido, significa conocer, ser consciente, percibir, tener en cuenta, mirar, percibir, estar seguro y entender. Jesús, cuando estaba en la cruz, pide perdón al Padre y le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa palabra saben es eido. Entonces Jesús dice: no perciben el mundo espiritual, no perciben lo que yo estoy haciendo en la cruz, no perciben, o sea, ellos ven de alguna manera así muy como que Jesús murió, no perciben lo que está pasando en la cruz, ellos no lo ven, perdónalos, no entienden ya lo que el plan que yo tengo. Entonces, si bien la palabra eido es conocer, ser consciente, es percibir. Entonces, yo veo, ya, pero lo veo ahí nomás. O sea, no soy, diremos, no he ido más allá, no he penetrado más allá. Entiendo, pero no voy más allá. Entonces, esa palabra eido que me está diciendo Dios es prácticamente, no solamente veas, no solamente percibas, sino tienes que entrar, vivir el reino. Entonces, ¿qué nos abre al reino de Dios? El nuevo nacimiento, ¿ya? Entonces, el nuevo nacimiento es la puerta de entrada al creyente. Uno ve, entiende cómo es el reino de Dios, pero todavía no ha entrado. Muchos de nosotros estamos en ese trajín de entrar a las cosas del Señor. Y tenemos que entrar, hermanos. Ya es necesario entrar en este tiempo, ser desafiados a cosas nuevas que el Señor nos está dando, y a ser desafiado a situaciones. Yo ya no estoy viendo los milagros de Dios como antes solía verlos, porque tal vez ya no estamos entrando. Ahora Jesús dice: yo soy la puerta, entran y salen, dice. Ahora, si yo entro, debería alimentarme y salir para dar el evangelio, pero muchos entran, salen y no vuelven. Ese es otro problema que lo vamos a ver. ¿Qué dice Juan 10, 7, 9? Y todo por el joven estamos estudiando esto. Juan 10, 7 dice: entonces Jesús les explicó el ejemplo. Yo soy la puerta de las ovejas. No soy la puerta del corral, soy la puerta de las ovejas. Dice que antes las puertas eran humanas, ¿ya? Alguien le preguntó a un pastor y le dijo: ¿y dónde está la puerta de tu corral? Y él dijo: no, yo soy la puerta. Entonces dice que los pastores tenían así un lugar cercado, pero ellos se echaban en la puerta y ellos cuidaban la puerta. Y Jesús dijo: yo soy la puerta de las ovejas, no soy la puerta del corral. Todos los que vinieron antes que yo eran bandidos y ladrones, por eso las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta del reino de Dios, y he visto ya el reino. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Entrar. Para conocerlo a papá, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Según esto, ¿por quién? Por Jesús. Conocer al Padre es lo más precioso que existe, ¿ya? Si yo necesito conocer al Padre, yo soy la puerta del reino de Dios. Cualquiera que entra por esta puerta se salvará, podrá salir y entrar y siempre encontrará ¿qué cosa? Alimento. Él es la puerta. Entonces yo necesito entrar por Él para conocer esas dimensiones de papá. Es el Padre el que nos revela, es Jesús que está ahí y el Espíritu Santo. Ahora, por eso les digo, ¿no? Muchos quedamos en el camino porque solamente hemos visto, no hemos entrado, y necesitamos entrar. Perdón por ese error que tuve. A ver, Juan 3:3. Lo leemos todos para que me hagan descansar un poquito.
2, 3. Cinco. Gracias, qué lindo han leído. La palabra entrar es eiserchomai, significa entrar, levantarse, venir, introducirse. El diccionario indica que entrar es pasar de fuera adentro, pasar de un sitio a otro, generalmente de un lugar exterior a otro interior. Si Moisés no hubiera entrado a la zarza, él nunca hubiera podido caminar en esas dimensiones de Dios y ver las 10 plagas y todo el poder de Dios. Porque cuando él entra, ¿qué dice? Manda a otro. Yo soy tartamudo, no voy a poder. Manda a otro. Y el Señor le dice, ¿quién hizo la lengua? ¿Quién hizo? ¿Qué tienes en la mano? Y cuando él se sacó los calzados, cuando salió, se puso otra vez los calzados. Pero se puso otros calzados. Esos calzados de caminar en dimensiones. Por eso dice la Biblia, ¿no? El indocto, el que no conoce a Dios, no puede entender esas áreas espirituales que nosotros hablamos. A veces cuando yo comento con alguien, le digo, no, el Señor me ha hablado, y me pregunta, ¿cómo le ha hablado? Yo quisiera que me hable. Y a veces me es difícil explicarle cómo, ¿no? Es un poco complicado, pero es que cuando tienes otros calzados, puedes caminar en otras dimensiones. Ves la gloria de Dios. ¿Se acuerdan una vez que le conté y le dije, no ve, en ese accidente que pasó en Uyuni? Perdón por recordarlo otra vez, pero me llama mucho la atención. Mi esposa se quedó y yo me fui con Pablo a Uyuni. Entonces llegamos a Oruro y teníamos que tomar la flota. Y ahí, queriendo subir a la flota, una señora se paró en la puerta y no me dejó entrar. Había asientos. No, usted no entra, me gritó. Y yo quería reaccionar, gritar. Y una voz me dijo, no, yo he hecho que esta mujer no te deje entrar. Entonces le dije a mi hijo, déjale, hijito. Esta noche descansaremos acá donde tu tío y mañana vamos a Uyuni. No le avisé a mi esposa, no le avisé a nadie, ni a mis suegros, ni a mis cuñados, todo eso lo que había pasado. Pero sí le había hablado que esa flota yo iba a ir, pero ahí quedó toda la situación. Esa flota fue con pasajeros y con muchos turistas, y habían llevado alcohol, y un pasajero encendió su cigarro, la flota explotó, quedaron todos incinerados, y algunos por la puerta así quemados están, salieron las fotografías. Uyuni fue un duelo de esa ciudad total, y yo y mi hijo estábamos muertos, ¿ya? No querían avisar a mi esposa y fue todo un asunto terrible, mientras yo y mi hijo estábamos durmiendo felices en otro lado. Esas cosas solamente podemos caminarlos en las dimensiones de Dios, es entrar ahí. Y eso apenas estoy entrando a la puerta. Imagínense las cosas que Dios tiene, las cosas que Dios hace. Y si podía hablar tantas cosas que he visto la gloria de Dios, cómo Dios lo ha hecho, es entrar ahí. Entonces uno tiene que levantarse y entrar. No solamente podemos ver y que nos cuenten, ¿no?, los milagros. Tú tienes que ser parte de ese milagro, entrar, orar. A veces algunos dicen, no, llamaremos al pastor para orar. Está bien, pero ¿por qué no entras tú? ¿Por qué no ves la gloria de Dios? ¿Por qué no testificas tú lo que Dios ha hecho en tu vida? Porque tú eres hijo de Dios. No te contentes con ver, entra a la gloria del Señor. Entra y ve lo que Dios tiene por ti. Entonces, ya es un asunto de pasar más allá, ¿ya? A ver, seguiremos. ¿Cuál sería entonces el primer asunto para entrar en lo que estamos hablando acá? Dice, ¿no? El que no nace de agua y de espíritu. Entonces el bautizo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo, perdón por ese otro error, nos introduce en el reino de Dios. Aquel que ha visto, ¿cómo no bautizarse? Aquel que ha visto la gloria de Dios, ¿cómo no bautizarse? ¿Ya? Y bautizarse es el siguiente, lo que Dios hace en el discipulado, ¿no? Porque es el principio de ser un discípulo. Entonces, aquí estoy diciendo, ya es identificarse con Él. Entonces, si yo he visto la gloria de Dios en mí, lo he recibido en mi corazón, inmediatamente debería bautizarse. Hoy la iglesia ha perdido eso, porque ahora para bautizarse hace un curso de 1 año, les hablan y ahí han perdido todo lo que Dios tenía para ellos. La iglesia en principio recibían al Señor y los bautizaban inmediatamente, porque ellos eran certeros de su convicción con el Señor. Entonces ese es uno. Y el siguiente hecho para entrar más adentro todavía
es ser bautizados por el Espíritu Santo. Y eso ya me ha llegado una literatura de la calle Azusa. Qué terrible cómo ha pasado allá este avivamiento. Pero a través del tiempo, hermanos, cómo el Señor ha bautizado con su Santo Espíritu. Yo alguna vez les comenté, cuando fui bautizado, 3 días me duró su bautizo. 3 días que yo he hablado en lenguas y he estado perdido en el Señor. Me han dicho muchas cosas, pero ahí yo empecé a ver la gloria del Señor. Ahí cambió mucho, ahí renuncié a muchas cosas y empecé a predicar. Esa es otra dimensión, esa es otra dimensión. Ahora bien, con ustedes hemos hablado, ¿no?, que no solamente puede ser por lengua, sino otros asuntos que están inundándonos ahí adentro, el servir, el servicio, tantas cosas que hay. Esa es otra forma de entrar. Entonces, lo que yo estoy diciendo hoy es que no solamente veamos, entremos, hermanos, entremos. Una vez fue con el papá de Daniel, con Héctor. Éramos muy locos y nos íbamos a orar por quien sea. Y nos pedían, íbamos a orar. Y justamente un joven había estado agonizando y casi muriendo. Cuando nosotros llegamos estaba muerto. Y yo había estado muy mal, tenía muchos problemas. Satanás me acusaba, pero Héctor era alguien que me decía, no, vamos, tenemos que ir y vamos. Y bueno, yo iba con él. Y cuando llegamos, yo recuerdo que llegué al cuarto donde estaba y yo oré y le dije, Señor, perdóname. Hoy voy a orar y vamos a orar con Héctor, perdóname, Dios. Cuando entrábamos, el joven estaba muerto prácticamente. Y es ahí cuando oramos y el Señor vino con ese poder y vimos cómo ese joven se levantó. O sea, esos tiempos, hermanos, es entrar. Y ya no lo estamos viendo. Ahora en Choquenaira también fue con Héctor, porque con Héctor nos íbamos a todo lado. Él era muy loco para llevarme. En Choquenaira había un loco que estaba en el camino y no dejaba pasar a nadie. Héctor vino a mi casa y me dijo, mañana vamos a ir a orar, Freddy, por ese loco. No, le dije, yo no voy a ir a orar por ningún loco. No sé yo, mañana vengo a las 8 y nos vamos. Así era. Y yo pues a las 8 oraba para que no venga. Igual vino, igual vino y teníamos que ir. Qué buenos amigos hay que nos ayuden a entrar en el reino. Pero se ve la gloria de Dios. Desde ahí, hermanos, he sido un hombre con bicicleta, caminando por Viacha y viendo el poder de Dios. Llegué a un lugar donde había caído un rayo y se aparecía el diablo y fuimos a orar. Una vez me llamaron y me dice, pastor, a mi vaquita se le ha echado el chacuro, óremelo. No sabía cómo orar por una vaca, cómo voy a orar por una vaca, decía, ¿no? Especial, ¿no? Más bien un veterinario, no, pastor, quiero que venga a orar. Pero ya no era por una persona, había que orar por una vaca. Ahora, ¿cómo oramos? Señor, no se puede, pues no, Jesús no ha muerto por una vaca. Y yo le decía, Señor, ilumíname cómo oro. Y el Señor me habló de Egipto, cómo guardó a los animales y ni uno fue tocado. Y así oré y la vaca se restauró. Pero como yo le digo, y perdón, ahora solamente les cuento lo que hemos visto, pero estamos dejando de entrar. Yo les desafío, jóvenes, entren. Y ustedes cuéntenme lo que Dios ha hecho. Ustedes entren y vean la gloria de Dios y díganme, cuéntenme qué maravillas han visto en el Señor. Esto nos introduce en el reino de Dios. Entonces este joven entró, pero algo lo sacó. Marcos, ¿qué dice 10:14? Al ver Jesús los que estaban haciendo sus discípulos, se enojó con ellos y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que no confía en Dios como le hace un niño, no puede ser parte del reino de Dios. Otra cosa que aprendí, y aún yo me cojo de ello, es creerle a Dios. Yo le creo en que Él me perdona, le creo que Él va a salvar a mi hijo, le creo que algo va a hacer en la iglesia, aunque esté arruinándose, lo veo negro, le creo, hermanos, yo le creo. Sé que la situación puede ser bien complicada, pero le creo. Y eso ataca al enemigo porque no quiere que tenga esa fe, ¿no? Me tiende en el camino, pero le creo a Dios. Y aquí dice, una manera de entrar en el reino de Dios, ¿cuál es? Confiar plenamente en Jesús. ¿Como quién? Como un niño. Y los niños no te hacen problema, se sujetan, te creen
y depende, ¿sí o no? Si tú le dices a un niño, vamos por aquí, ¿qué hace? Ya, te dice. Si tú a un niño le dices, no, te quedas aquí, ya, te dice. Si le dices que vas a regalar algo, ya te exige. Dice Dios, si quieres entrar al reino de Dios, depende de Él, sé conducido por Él, camina por Él y cree en Él. Estos entran al reino de Dios. Entonces hay que creerle al Señor, hay que creerle como un niño. Y la otra cita casi es similar, que dice, les aseguro que la persona que no confía en Dios, como lo hace un niño, no podrá entrar en el reino de Dios. Lo he visto en Huaricana. Les dije, no teníamos ni un centavo para el techo y de verdad que estaba preocupado. El día 21 estamos de viaje, ¿verdad? Van a ir, ¿no ve? Amén. Ya el minibús ya he charlado, vamos a coordinar algunas cosas nomás y vamos a ver cómo está la construcción. Y cuando vimos eso, no había ahí el techo, no sabíamos qué hacer, los hermanos estaban muy preocupados, hasta yo estaba preocupado. Pero hemos visto la gloria de Dios. Y ahora ya estamos con las ventanas, con la baranda, esperando el retiro de pastores en septiembre. Nos está empujando más a hacer. Es ver la gloria de Dios, pero ¿qué teníamos que hacer? Creer como niños. Y les dije, pues los hermanos me han dicho, pastor, los cuervos han ofrendado, ya no ve, el pueblo ha dado, pastor. Los han contratado a los contratistas que han venido a trabajar, ni siquiera han dicho se bajan, ya. ¿Cuánto? 7,000, ya. El techo, ya, así han dicho. Y yo le pregunté, hermano, ¿tienes plata? Claro, pastor, el Señor nos ha dado. Realmente un milagro de Dios. Pero ¿qué hay que hacer? Creerle. Creerle. Sé que va a haber situaciones duras en la vida y parece que no tuvieran solución. Hay que creerle a Dios y decirle, Dios, creo en ti. Hechos 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y esto es algo que a veces no nos gusta, porque así como veo la gloria de Dios, también cómo hago al entrar, sufriendo. ¿Y cómo? A través de muchas tribulaciones. Pero Pablo dice, no, yo les voy a animar, vaya ánimo, ¿no? Yo quiero animarle al Micho, le digo, Micho, te voy a animar, vas a sufrir harto. No le estaría animando. Vaya forma de animar de Pablo, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, cuando tengamos problemas, estamos entrando, ¿no ve? Cuando estás enfermo, cuando hay una situación crítica, estás entrando, porque es necesario. Es necesario. Ahora, ¿por qué es necesario? Porque Dios trata tu vida, vas a ver la gloria de Dios. Entonces los problemas siempre van a haber, y esa es una forma de entrar. Pues le digo, ver es fácil, entrar es la cosa, ¿no? La palabra tribulación es tilipsis, que significa presión, opresión, comprimir, apretar, afligir, aflicción, angustia, cargado, persecución, tribulación y problemas. Apenas Pablo establecía iglesias, ya los judaizantes y los romanos ya perseguían, los circos romanos, las muertes de ellos. ¿Y qué hacían ellos, los hermanos? ¿Cuándo llegan? Tesalonicenses prácticamente es eso. Se preguntaban, ¿y qué pasan con nuestros muertos? Porque ellos creían que el Hades, el reino del inframundo, el Hades se lo agarraba a los muertos y no iba a salir. Entonces ellos preguntan a Pablo, ¿cómo hacemos? Y Pablo les dice, no es como los griegos dicen. Jesús es la vida, la muerte, murió y resucitó, y asimismo los que durmieron con Él resucitarán también con Él. Les dio una esperanza y muchos de ellos se animaron con esto. Entonces hoy, hermanos, les exhortaba, y a veces yo realmente con Ceci, cuando hablo, ella me cuenta y le digo, así es la vida cristiana, es necesario que aprendas. No es nomás tener el título de pastor y no, es necesario sufrir. Cuando un líder es confrontado con un problema, es necesario, porque así uno crece, así uno es preparado. Entonces es una presión que hay, ¿no? Había que animarlos, exhortarles para que permanezcan en la fe. Y eso les preguntaba, ¿no?
¿De qué manera se los animó? No, no dijo, ya va a pasar, sí, el Señor te va a sacar con poder, los va a destruir a tus enemigos. No, no. ¿Cómo les anima? No, es necesario, tienes que sufrir, ni modo. Ya, no, ni modo, ni modo. Tienes que pasar nomás. Ya, sufre como buen soldado de Jesucristo. Más bien calladito nomás, como José pasa el desierto. ¿Ya? Vaya maneras de animar, ¿no ve? Pero eso ya es con los que han ensado. Porque con los que ven yo no puedo hacer eso. Esto es con los que han ensado. ¿Ya? Porque ya están conociendo. Entonces, no puedo estar así. Nunca van a ver en mi face un estado de que estoy mal, llorando, no. Porque de la abundancia del corazón habla el face, dice, ¿no ve? Nunca, nunca. Nunca lo van a ver. Porque es necesario que yo pase esas cosas. Ni voy a decir, hermanos, ayúdenme, vaya. No lo voy a hacer. Porque creo que es necesario que Dios me haga pasar eso para aprender y a vivir y a sentirme fuerte en Él. Es necesario. Así es que mis hermanos amados, entrar al reino de Dios es sufrir tribulación. No es sencillo. Pero también el reino de Dios es gozo, paz, alegría, poder, o sea, es todo, porque nos quedaríamos cortos hablándoles de esto. La palabra necesario es dei, ¿ya? Conveniente, preciso, una necesidad impuesta. Eso es necesario. ¿Cuántos dicen amén? Es necesario. Si estás pasando una tribulación, es necesario. A mí me consuela porque estoy dentro. Porque afuera tal vez va a ser distinto. Lucas 9:62 dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, ¿existe la posibilidad de salir? Sí. Cuando estoy dentro y estoy viendo la gloria de Dios y esas nuevas dimensiones, puede ser que algún momento mire atrás, como este joven. Y este joven quedó tendido en el camino. Ya. Y es 9:15. Y lo último, heredar. ¿No sabéis que los injustos no heredarán? O sea, no solamente es entrar, ahora tengo que heredar. Ya. El reino de Dios, no os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es llegar a la meta. La palabra heredad es cleronomeo, que significa recibir una gran cantidad, recibir por sorteo, ser heredero de una persona, cosa, herencia, heredar. Necesitamos heredar. Muchos heredaremos, no ser reinos. La Biblia dice que vamos a heredar muchas cosas. O sea, no solamente es pensar, tengo que llegar al objetivo, tengo que heredar. Y esa es la lucha nuestra ahora, la lucha para seguir. Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Esta es una forma de heredar y es evangelio en acción. Ahora no solamente camino en dimensiones, sino ahora acciono lo que me dicen las dimensiones. Entonces yo ya voy, ya, y alimento con la palabra, físicamente o con la palabra, doy de comer la palabra del Señor, hablo los prodigios, pero también físicamente puedo dar a alguien que necesita de comer, doy el agua. Jesús dijo, se levantó, dice, ¿alguien tiene sed? Nosotros damos del Espíritu Santo, hacemos que la gente entre en esas dimensiones. ¿Ya qué más hacemos? ¿Ya? Albergamos a la gente que no tiene cobertura, aquellos que no tienen donde dormir, no tienen descanso, todas esas cosas hacemos, cubrimos, y a los enfermos los visitamos, a los que están encarcelados vamos para hacerlos libres. Son nuevas dimensiones. Entonces, y este es un evangelio en acción, avanzamos y avanzamos. Estos heredarán el reino de Dios. Gálatas 5:19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, a los cuales os denuncio, como ya es anunciado. Los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Y es ahí donde el enemigo quiere hacernos caer en el camino. Quiere hacer que tengamos problemas como adulterio, peleas, suciedades, celos, envidias. Y es ahí que nos quiere destrozar. Pero como dice la Biblia, que nosotros nos esforzamos y de los violentos es, entonces acudimos a la sangre de Cristo, corremos a sus pies y le pedimos perdón al Señor. Vamos un texto más. Pero esto digo, hermanos, que carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Mientras yo esté en carne y sangre, hermanos, mi carne está latente. Y así no me voy a poder ir con el Señor. Cuando Él venga, esto tiene que transformarse. Y para transformarse yo tengo que estar entrando. Y he visto, ahora tengo que entrar y vivir esas dimensiones. Y cuando venga el Señor, esto mortal se vestirá de inmortalidad, esto corruptible de incorrupción, ¿ya? Y Hebreos 12:9 vuelve a decir, ustedes se enfrentan con el mal, pero todavía no han tenido que resistir hasta la sangre. Y ninguno de nosotros, ¿ya? No han tenido que botar su sangre, dice. Jesús lo hizo. Entonces hoy dice, esfuércense hasta dejar la sangre para heredar el reino de Dios. Se nos ha planteado distintas las cosas. A veces se predica un evangelio muy fácil. Cree en Dios y te va a bendecir, cree en el Señor y te va a dar, cree y te va a sanar. Pero aquí estamos viendo que hay que esforzarse, que entrar en el reino de Dios es tribulación, es angustia, pero que también es poder, que es dominio propio, pero que tenemos que saber resistir y saber que esta sangre y esta carne que está pudriéndome un día se transforme. ¿Y eso qué tengo que hacer? Tengo que esforzarme. Son los últimos tiempos que estamos viviendo. Tengo que esforzarme. Nos va a costar lágrimas y vamos a tener que llorar a veces sangre, pero tengo que esforzarme. El enemigo va a hacer todo lo posible para tenderte en el camino como el joven y va a querer vigilar para que no te levantes. Son estos tiempos que hay que levantarse, porque más allá ya va a ser muy complicado. Y a la próxima clase hablamos ya por qué hay que montar el asno, ¿ya? Hasta aquí quedaremos. Por favor, vamos a orar y luego vamos a hacer preguntas. Padre, quiero darte gracias. Señor, te pido con todo mi corazón que si de alguna manera estamos tendidos en el camino, no estamos fuera de tu iglesia, no estamos fuera de tus cosas como la moneda, pero si hemos dejado de ver tu gloria, si ya no entramos, estamos perdidos, Señor. O si algo nos ha detenido en el camino, si algo nos ha tendido ahí y la gente pasa por nuestro lado y no avanzamos a la meta, y es un peligro. Señor, a veces las tribulaciones son muy necesarias en nuestra vida, pero quiero pedirte algo. Tu palabra dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Te pido que esa fuerza del Espíritu Santo, Dios, nos dé la fortaleza para levantarnos en el poder tuyo, nos dé la fuerza necesaria para seguir hacia la meta y podamos esforzarnos, Señor. Quiero agradecerte profundamente. Gracias porque ninguna moneda que se perdió ha perdido su valor para ti. Cuesta la sangre de Cristo. Y gracias porque por tu palabra estamos barriendo y el Espíritu Santo está iluminando para encontrar estas monedas. Y aún, Señor, tú estás esperando que alguien cambie de razonamiento y vuelva a la casa. Y el Hijo siempre vuelve. Y por aquello que está perdido, Señor, hasta tú mandaste a tu Hijo para morir por nosotros. Señor, te doy las gracias por la oportunidad que nos das de poder luchar, pelear. Señor, ahora, en el nombre de Jesús, no permitas que la flojera ni la negligencia esté en nuestras vidas. Permítenos esforzarnos, Señor, en tu iglesia. Permítenos esforzarnos en la obra. Si tengo un liderazgo, esforzarme. Tal vez no todos estarán igual trabajando, pero permíteme esforzarme en tu obra, Señor. Gracias por la familia, gracias por los hijos, gracias por este lugar que has abierto, por mis hermanos, por los jóvenes. Gracias por todo el trabajo que ellos hacen, Señor, porque tal vez muchos no pueden ver ese trabajo, pero tú estás viendo y le estás permitiendo entrar para ver dimensiones gloriosas en ti. Pero ahora lo que te pido, dame fuerzas para heredar, Señor, porque tú estás pronto a venir. Gracias, Señor, por esta noche.
Te agradezco, Padre, y te entrego todo en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. No quería cortar la oración por ese orado, pero si hay alguna pregunta ahora, podemos absolverla o en la posibilidad. Si no, le entrego a Juanquisito. Ya, Juanqui, no hay. Ah, dale, dale. Hay unito, hay unito. No, no, no importa. No, está bien, Joel. ¿Y cuál sería tu pregunta? A su esfuerzo. El otro ladrón, ¿qué hacía? Insultaba. Él era a la par. ¿Cuál fue su esfuerzo? Reconocer en la cruz que Él era el Mesías. Ninguno de abajo lo hizo, solo Él. Y estando en ese sufrimiento recibió a Jesús en su corazón. Y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el reino. Su esfuerzo fue en la cruz, hermano. Porque muchos estando en la cruz ya podían hacer como el otro, seguir gritando e insultando. A Él vino el convencimiento. Y en un esfuerzo de su orgullo, no sé, de toda su vida, Él lo reconoció a Jesús y le dijo: Señor, tú eres rey. Sí había esfuerzo. Gracias, Joelito. Gracias. Cerramos, Juanquisito.